29 al 36. Lo leemos juntos, por favor. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra que penetra nuestro corazón. El lenguaje del autor de Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, como toda espada de dos filos. Hemos leído la parte correspondiente. Ahora esperamos, Señor, de ti lo que tienes para nosotros en esta ocasión. Que tu pueblo, Señor, sea edificado en tu palabra, que tu siervo exponga, Señor, con fidelidad el mensaje que tú quieres para cada uno de los que estamos aquí. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. El apóstol San Pablo, hermanos, en el capítulo 9 de esta misma carta, el capítulo 10, y concluye obviamente con el capítulo 11, cuyos versículos 29 al 36 leímos, está y ha abordado uno de los temas más escabrosos de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿por qué Dios rechaza o rechazó a Israel? Y al revés, ¿por qué Israel rechazó a Cristo? No es el momento, porque abordando otros temas en ocasiones anteriores hemos detallado algunas cuestiones. Dios, hermanos, dice el apóstol San Pablo como parte de la problemática, dice que rechaza a algunos y acepta a otros. Y esto constituye un problema para la gente que escuchó a San Pablo. El doctor William Barclay, un pastor presbiteriano de origen escocés, el hermano ya no vive, decía que San Pablo, hermanos, cuando escribió Romanos, la carta cuyos versículos hemos leído, dice que San Pablo se imaginaba como un interlocutor. Es decir, una persona que ponía a San Pablo en su mente para dialogar. Y esa persona como que le hacía preguntas a Pablo, obviamente en la imaginaria de Pablo, al escribir la carta. Y entonces, por ejemplo, ¿acaso le puede decir el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste de X manera? Porque el alfarero puede hacer unos jarros grandes, ¿verdad? Pero puede ser también hacer unos jarros pequeños, de diámetros distintos.
jarrotes, hablando del diámetro, jarritos más pequeños, hablando del diámetro. ¿Puede el barro decirle al alfarero por qué de esta manera? Se supone que su interlocutor en la imaginación de San Pablo a estas preguntas contestaría: pues no, el barro no le puede decir al alfarero. Pues lo mismo nosotros respecto a Dios. No podemos cuestionarlos. ¿Por qué? Entre otras cosas, por ejemplo, ¿por qué amaste a Jacob y aborreciste a Esaú? Porque en el capítulo 9 dice eso, en uno de sus versículos, el 16, por ejemplo. Si no mal recuerdo, hermanos. En el versículo 16 dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y que tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y al que Él quiere endurecer, lo va a endurecer. Y en el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esas son las preguntas que inquietan. Y San Pablo entonces, hermanos, va dando la línea bíblica, la línea del Señor respecto a estas preguntas que inquietan a cualquiera. Y entonces, en la parte final, hermanos, él, entre otras cosas, sigue enfatizando el punto. Por ejemplo, en el capítulo 11 que leímos, en primer lugar, los dones que da Dios. ¿Qué dones hay previamente al versículo 29? Y que él entonces dice, eso que da Dios, eso que regala Dios a tu favor, son irrevocables. Nadie los puede modificar. Irrevocables, dice. Y esos dones se los dio a los que en algún tiempo eran desobedientes, los convirtió en obedientes, pero llega un momento en que otra vez son desobedientes, para que entonces ustedes, por la desobediencia de ellos, ustedes, los gentiles, es decir, los creyentes que en ese momento están en Roma, o los creyentes actuales, para que entonces tú fueras incluido. Pero la inclusión de ustedes, por la desobediencia de ellos, es decir, los judíos, la obediencia de ustedes, creyentes en Roma de ese momento, o creyentes actuales también, es para que hacer reaccionar a ellos, para que entonces ellos sean incluidos por la obediencia de ustedes. Y señala entonces, para que nadie se alce el cuello, que todos en algún momento fueron desobedientes. Sin embargo, para ambos desobedientes, Él tuvo misericordia. Para que por la misericordia, dice el versículo 31, concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y en el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego señala, hermanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables. Y ustedes saben, hermanos, que es una sonda. Entonces, las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Él no lo podemos sondear. A nosotros sí, nuestro estómago, si estamos enfermos, nos meten una sonda, una camarita para que detecten alguna enfermedad, pero la sabiduría, la misericordia y el conocimiento de Dios, hermano, no puede ser sondeado. Es tremendo.
la sabiduría de Dios, que han buscado los filósofos, porque la palabra filosofía quiere decir sabiduría, nosotros apenas entendemos y hemos encontrado el principio. En Proverbios, por ejemplo, 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, el punto de arranque. O como dice el doctor Luis Bercott en su opus magnum, conocido como la teología sistemática, conocemos de Dios verdaderamente, pero no exhaustivamente. ¿Qué quiere decir? Verdaderamente en la medida que Él se manifiesta, que Él se revela al creyente. Pero es poquito, pero eso poquito es verdadero. No es total, pero sí verdadero. Por eso sus expresiones son verdaderamente, aunque no exhaustivamente. Porque ¿quién puede conocer al Señor de manera total? ¿Cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? ¿Cuándo sufragamos nosotros, hermanos? Por escrutinio. ¿Qué es eso de escrutar? Dicen, ahora vamos a elegir X por escrutinio secreto. Escrutar. Y dice la palabra que sus juicios no pueden ser escrutados. Inescrutables sus caminos, son diversos, hermanos. Son diversos. Y entonces, hermanos, como colofón a la solución de los problemas que plantea en los capítulos que hemos mencionado, hermanos, entonces aparece el versículo 36 y dice, lo voy a leer, hermanos, con el término dominante que es Él, o porque de Él son todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. Porque por Él son todas las cosas. Porque para Él son todas las cosas. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el tema que hemos estructurado? Glorificar a Dios, su significado esencial. ¿Qué es glorificar a Dios? Hermanos, vayamos por partes. Todos sabemos al leer el término glorificar a Dios, gramaticalmente es un verbo, ¿verdad? Porque indica acción, que lleva a alguien, glorificar a Dios. Y el sustantivo del verbo es gloria. Es gloria. Y gloria puede ser desde un nombre propio en la actualidad, o gloria se le califica a un lugar. Pero finalmente es un sustantivo. Pero el sustantivo tiene contenido en el tema que estamos exponiendo, hermanos. Y que al conocer esa gloria que tiene contenido, entonces nosotros recibimos el impacto y como respuesta hacemos algo que es el verbo, glorificar a Dios. Les voy a pedir, hermanos, que leamos en Génesis, por favor. En Génesis, hermanos, 45, el versículo 13. Así como están en sus lugares, los que tienen esta parte de la escritura, lo vamos a leer juntos. Génesis 45:13 dice así:
Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Releo la parte que quiero, hermanos, hacer resaltar en este versículo leído. Miren, haréis pues saber, el que está hablando es José, dirigiéndose a sus hermanos. Haréis pues saber a mi padre. ¿Qué quiere que le hagan saber a su padre, hermanos? Toda mi gloria. Toda mi gloria en Egipto. Toda mi gloria en Egipto. ¿Y qué era la gloria de José? ¿En qué consistía su gloria, hermanos? Vamos a ver algunos detalles, hermanos. En el mismo Génesis donde estamos, vamos un poco atrás. Capítulo 41. Capítulo 41. Versículos 40 al 44, hermanos, por favor. Capítulo 41, versículos 40 al 44. ¿Qué dice el 41? Lo leemos juntos. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Hasta aquí, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cuál era la gloria de José? ¿En qué consistía la gloria de José? En los versículos, hermanos, que hemos leído, podríamos estructurar un encabezado general para decir: esta es su gloria, y luego señalar algunos detalles. Por ejemplo, 1. Poder político, porque era el segundo a bordo en todo Egipto. Versículo 41: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, para que fuera respetado, con el señalamiento de que ha sido puesto sobre toda la tierra de Egipto, dice el versículo 42, Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso ¿en quién? En la mano de José. El anillo, en ese sentido, representaba la autoridad que se le está dando a aquel de quien se dice: te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 43: lo hizo subir en su carro y pregonaron delante de él, se refiere a José, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Se está enfatizando lo dicho en el 41. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Un aspecto, hermanos, de la gloria de José fue el poder político que alcanzó y que hemos nosotros señalado, hermanos, brevemente. En el 45.8, hermanos, por favor, 45.8, vayamos ahora al mismo libro, 45 de Génesis, versículo 8. Así pues, 45.8, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa.
y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Se está enfatizando el poder que tiene José. Y es una parte de su gloria, porque es la enseñanza que queremos sacar. Pero parte de su gloria, hermanos, está, regresemos nuevamente al 41, por favor, 41, capítulo 41. Ahora los versículos, empezando con el 33, hermanos. 41, 33. Dice aquí, José es el que está hablando. Por tanto, provéase, después de haber interpretado el sueño, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Prudente y sabio. José no está hablando de él. Está sugiriendo que se ponga a una persona con esas características. Pero en el 38, hermanos, Faraón retoma lo que José está sugiriendo en el 33, y en el versículo 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces está ratificando el faraón como título de nobleza en ese tiempo, lo que José dijo en el 33: varón prudente y sabio. Y en el versículo 39, hermanos, de este mismo 41, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, hermanos, avanzando un poco a lo dicho anteriormente, también tenía poder moral y poder intelectual. Ustedes saben que tenemos un himno, hermanos, que hace alusión a esto: que mi mente y su poder sean usados en tu honor. Y Dios, respecto a José, le dio poder moral, sabio y entendido. Junto con esto, hermanos, está implícito, o explícito más bien, el poder intelectual. En el capítulo 47, hermanos, versículos 24, capítulo 47 de Génesis, versículo 24 dice, para ver de la sabiduría de una persona entendida, de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y la gente le respondió en el versículo 25, y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta lectura, para añadir algo a la cuestión ético-moral que era parte de la gloria de José. Era una persona justa. Estamos leyendo nada más el versículo 24, hermanos, pero el contexto rápido es el siguiente, hermanos. Llegó la hambruna después de los 7 años de abundancia, hermanos, como había interpretado José respecto a las vacas flacas, respecto a las espigas de trigo enjutas. Vacas flacas se habían comido a las gordas. Es decir, 7 años de abundancia ya habían pasado. Llegó la hambruna y entonces empezaron a clamar al faraón respecto a la situación de la población en general.
Y Faraón los remite a José. ¿Y qué hace José? Miren, me van a vender todas sus tierras. Un explotador moderno, si leyéramos la Biblia, sin el contexto adecuado. Pero ¿qué hace José, hermanos? Compra todas las tierras. Ahora, ustedes van a dar de esa tierra que les he comprado, porque no les vamos a dar gratis la comida. Venderán todas sus tierras. ¿A quién? Al faraón. Cuando ya está todo comprado, les dice, una parte mínima va a ser para el faraón. La gran parte será para ustedes. Van a seguir trabajando su tierra. Por eso se explica, hermanos, cuando dicen ellos, y le respondieron, la vida nos has dado, hallamos gracia en ojos de nuestro Señor. Se están refiriendo a Él. Y seamos siervos de Faraón. Pero con toda la abundancia, hermanos, de una decisión justa. No, pues ellos tenían soldados, tenían siervos, hermanos, ya les quitamos a todos sus tierras legalmente porque nos lo vendieron, entonces que se amuelen y los vamos a esclavizar a todos. No, ya compraron, pero no los vamos a matar de hambre. Van a trabajar sus propias tierras. Una partecita mínima es para el faraón y el gran resto para todos. Es decir, parte de la gloria de José fue el hecho de que era un varón justo, sabio y entendido. Ahora, hermanos, pero como dice el doctor Evan Roner, cuando escribe el preámbulo al pueblo de la promesa, no nos vamos a quedar con las virtudes de nuestro héroe, en este caso es José. ¿Y qué haremos para no quedar, hermanos, con las virtudes de nuestro héroe? Vamos a tomar lo que dice el capítulo 45 de Génesis y vamos a leer, así en sus lugares como están, hermanos, el versículo 5. ¿Por qué Dios estuvo en todos estos renglones torcidos de los egipcios y de los hermanos de José, escribiendo derecho la historia de la redención? La explicación, hermanos, está en el 45:5 y lo leemos juntos, por favor, hermanos. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de verme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren, hermanos, Dios es el que está manejando, como popularmente solemos decir los mexicanos, el teje y maneje de la historia de Egipto, de la historia de José, de sus hermanos, ¿en aras de qué? De preservar la vida al pueblo de la promesa, para que ellos no mueran. Y entonces se cumple, hermanos, que de la descendencia de Abraham, y cuando San Pablo lo interpreta en Gálatas dice, y habla de la descendencia, es decir, de uno solo, el cual es Cristo. Entonces, hermanos, miren, y no mencionamos otras cosas, es decir, por ejemplo, sin entrar en detalles, ¿cuántos criados o siervos tenía, hermanos, José? Podemos imaginarnos un montón. ¿Cómo era su casa? ¿Como las que tiene Peña Nieto? Menos o más. Pero era el primer ministro de Egipto. Era el primer ministro, hermanos, de Egipto. Todo mundo le rendía pleitesía. Los favores especiales los obtenía. ¿Por qué? Por el lugar que ocupaba en la política del gobierno egipcio. Por ejemplo, hermanos, el versículo 50, el capítulo 50, versículos 1 y 2. El contexto es que su padre, es decir, Jacob, acaba de morir, hermanos. Estamos en el capítulo 50.
Para entender bien el contexto, hermanos, en el capítulo 49, que es el previo, dice en el versículo 33, 49-33, está hablando con sus hijos, particularmente con José, Jacob, que era el padre de todos ellos, y en el versículo 33 dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, ¿qué pasó, hermanos? Encogió sus pies en la cama y expiró. Es decir, falleció, murió Jacob y fue reunido con sus padres. Y el texto entonces, brevemente es el contexto del capítulo 50, versículos 1 y 2. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, ¿y qué pasó, hermanos? Lloró sobre él y lo besó. Acababa de morir su padre. Versículo 2. Y mandó José a sus siervos. ¿Qué tipo de siervos eran, hermanos? Los médicos. Que embalsamasen, ese era una característica del pueblo egipcio, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Acuérdense que Israel era el otro nombre de Jacob, que después se le dio a todo el pueblo israelita. Pero Israel era otro nombre de Jacob cuando luchó con el ángel. Ya no será más llamado tu nombre Jacob, que era tramposo, sinónimo de alguien que hace trampas, alguien que hace engaños. Acuérdense que Jacob no era mejor que Esaú, pero la soberanía de Dios está en el hecho de que amé a Jacob y a Esaú no. Y dice el doctor Benjamin Warfield, fácilmente llegarías a la conclusión de que Dios es injusto. Y revierte el doctor Benjamin Warfield en un pequeño librito de 50-100 páginas, dice: sorpréndete de por qué a ti no te aborrece y a ti te ama. No te sorprendas de por qué aborrece a algunos, sorpréndete de por qué te ama a ti. Entonces, hermanos, miren, hemos señalado algunas cosas respecto a José, hermanos, que en el 45:13 lo dice de esta manera, 45:13: haré saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Y ya señalamos a partir de algunos versículos del mismo Génesis en qué podía y se fincaba o constituía la gloria de José: el poder político, sin entrar en muchos detalles, el poder intelectual. Era sabio y entendido, era justo. Nos has dado la vida. Es una expresión poética para indicar que los había tratado, hermanos, no como hambrientos, sino como gente necesitada, que les dijo: una partecita para el faraón, pero la gran parte para ustedes. Todo eso era, hermanos. Ahora, ¿qué podríamos nosotros decir? Muchas cosas positivas respecto a José. Y si los que leemos la historia de José podemos poner un mínimo de 6 adjetivos para calificar a José positivamente, esa lista de 10 adjetivos para calificar a José sería la respuesta nuestra para decir o para indicar que nosotros estamos glorificando a José. Pero no glorificamos a José, porque todos esos detalles, hermanos, se compendian en la gloria que debe recibir Dios cuando leemos el 45:5, porque Dios dio todo esto, Dios produjo todo ello, Dios llevó a cabo todos estos aspectos de la historia para preservar la vida de todo el pueblo, incluyendo la de José y su padre, porque está, hermanos, respondiendo Dios con fidelidad al pacto en el que Él había comprometido su palabra y su persona. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros
Dios nos ha dado bastantes cosas positivas. Es cierto que también lo ha entreverado, como dicen en mi pueblo, lo ha conjugado con momentos de dificultad. Pero ¿qué son nuestras dificultades, hermanos, comparándolos con las bendiciones de Dios? Ahora, hermanos, teniendo esta analogía bíblica del Antiguo Testamento, podemos entender un poco más, hermanos, lo que tenemos, y les voy a pedir que vayamos, hermanos, otra vez, por favor, a Romanos, el capítulo 11 que leímos hace rato, y a partir de una analogía humana que nosotros entendemos fácilmente, hermanos, como lo hemos hecho a través de un personaje bíblico, entenderemos con un poco menos dificultad el 11:36, el 11:36 de Romanos. Dice: porque de Él son todas las cosas. Estoy suprimiendo los previos. Porque de Él son todas las cosas. ¿Cuáles cosas, hermanos? Podríamos tener una lista breve a partir de Génesis 1. Y dijo Dios: produzca la tierra, entre otras cosas, hierba verde. Haya en el mar peces, desde los más grandes hasta los más pequeños. Todas las cosas. Porque de Él, y el de, como lo he explicado en otras ocasiones, hermanos, es un genitivo en todos los idiomas, incluyendo el idioma español. Porque de indica origen. Las cosas, ¿en dónde tienen su origen? En Él. En Él. Ahora, muy parecido es la segunda expresión. Por Él son todas las cosas. Porque Él les dio ser. Casi es lo mismo. Porque la primera parte está diciendo: todas las cosas están originados en Él. Porque el de, que es un genitivo en el idioma español, indica origen o pertenencia. La otra expresión es muy parecida. Por Él son todas las cosas. Es decir, Él les dio ser. Y en la filosofía cristiana se dice: los sustenta con su palabra ley. Y las renueva, hermanos. Utiliza un orden estructural. Es decir, las diferentes estaciones del año. Hay un tiempo, hermanos, en el orden establecido por Dios, en que los árboles se les caen todas las hojas. Pero hay otro en el que empiezan a salir otra vez las hojas y las flores. Entonces, porque de Él son todas las cosas, por Él son todas las cosas. Y la parte final, hermanos, para Él son todas las cosas. Inclusive, como dice el himnólogo, que mi mente y su poder sean usados en tu honor. Que mi mente y su poder impresionan, hermanos. Impresionan a veces algunos ejemplos, algunos testimonios. Yo creo que ustedes han visto en el Face, en la televisión, en el internet, esa personita así, hermanos, que parece un tronquito, ¿no? Que sale dando su testimonio. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios a través de ese tronquito? ¿Qué está haciendo Dios a través de nosotros? Para Él son todas las cosas. La gente, hermanos, los que son pensadores y los que no, muchas veces todas las cosas que Dios nos da, lo utilizamos para oponerlo contra Dios. Dios no existe, suelen decir algunos. Toda la vida es absurdo, dicen la filosofía irracionalista.
La filosofía irracionalista, hermanos, fácilmente se divide en tres vertientes que desarrollan esa filosofía irracionalista. En primer lugar, señalan que todos los racionalistas, los que dicen que la mamá de todas las soluciones es la razón humana, todo lo teórico, los irracionalistas dicen fuera con eso, lo que sirve en la vida. Y entonces una vertiente del irracionalismo se llama pragmatismo. ¿Qué es lo que sirve en la vida? Lo que es útil. Caiga quien caiga, pero lo que funciona es lo que es útil. Y hay un principio maquiavélico de por medio. ¿El fin justifica qué? Los medios. Y no es la fuerza motriz que mueve el cristiano. Que hay fines que buscamos, pero no olvidemos cuál es el fin principal del hombre. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Respondan. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, si nuestros fines no están aprobados por el fin principal de que Dios sea glorificado, hermanos, el medio hay que quitarlo. Porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Si hacemos trampa, entonces somos maquiavélicos y pragmáticos. La vida es absurda. Lo que le da sentido a mi vida es, dicen algunos irracionalistas, es la prosecución de mis propias normas y la satisfacción de mis propios instintos, además de la destrucción y misericordia de mis enemigos, que son la razón, la moral tradicional y el cristianismo. Estoy citando a Federico Nietzsche, el autor del Anticristo. Es un filósofo irracionalista. Llegan entonces y conducen a través de sus escritos al área, como dice el doctor Francis Schaeffer, al área de la sinrazón. ¿Por qué, hermanos? Porque lo único que le da sentido a mi vida son las decisiones que yo haga. Y en las decisiones que yo haga, lo que busco es la satisfacción de mis propios instintos, la prosecución de mis propias normas y la destrucción de mis enemigos, entre otras cosas, esos teóricos del racionalismo, que no está tan equivocado Federico Nietzsche, porque el racionalismo endiosa la razón, la teoría, pero él cayó en el extremo, hermanos, del absurdo. Murió muy joven y dicen algunos, loco. Todas las cosas son de Dios, nosotros mismos, hermanos. ¿Nos confesamos como seres que pertenecemos a Dios, hermanos? Claro. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus atrios con alabanza. ¿Por qué, hermanos? Porque de Él son todas las cosas. Y en todas esas cosas estamos incluidos nosotros, los dones que nos ha dado, incluyendo un don principal, que es la salvación en Cristo Jesús. Que no entendemos del todo por qué algunos no y por qué nosotros sí, es porque su sabiduría, hermanos, no lo podemos sondear. Y sus juicios tampoco lo podemos escrutar. Pero ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Caer en el área de la sinrazón? No, sino caer en lo que enseña la palabra de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Conclusión, a Él sea la gloria. Esto es glorificar a Dios, hermanos, y es el significado esencial de nuestra vida, no solamente cúltica, como estamos ahorita, gracias a Dios, que sí, pero también cuando estamos en nuestra relación de familia, en nuestra relación de trabajo, en nuestra relación de estudios o en la infinidad de quehaceres al que cada uno se ocupa. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para orar al Señor y agradecerle porque el conocimiento le oculta de los sabios y de los entendidos, entre comillas, y lo revela a los pequeños. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra, que amplía nuestro concepto del marco
en el que nos debemos mover y que es la confesión de que el mundo es de mi Dios, como escribió el autor del himno, cuyo título es ese. Y que tenemos como nuestro fin principal lo que hemos retomado de la enseñanza de San Pablo, de glorificarte a ti. Y que los medios que tú nos das en nuestra vida son estos medios, Señor, y no fines en sí mismos. Fines en sí mismo eres tú, Padre nuestro. Inclusive tu palabra es un medio calificado en la historia de las doctrinas como un medio de gracia. Nos has dado, como José, infinidad de cosas, obviamente guardando las proporciones, porque él fue un primer ministro en ese sentido político, nosotros no, pero también nos has equipado, Señor, de muchas cosas positivas como instrumentos finalmente para que seas glorificado tú, a partir de la conclusión bíblica de que de ti son todas las cosas. Por ti tuvieron ser todas las cosas y todas las cosas deben ser conducidas a ti y nunca oponerlas a ti, Padre nuestro. Ayúdanos a entender la complejidad de la vida, pero también la sencillez de la misma cuando lo enmarcamos, Padre nuestro, en las enseñanzas de tu santa palabra. Que al reintegrarnos mañana, cada uno a nuestro quehacer, lo podamos vivir en esta perspectiva. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos, hermanos, a dar contestación al mensaje que nuestro Dios nos ha dado en esta tarde.